Bueno, sigamos. Primero vamos a ver el índice que ustedes van a tener en este curso. Este curso se va a dividir en tres bloques: teoría, seminario y práctica, ¿ok? Pero los tres bloques están regidos a un temario en común, los cuales son los que se están ponchando ahorita en pantalla. En parcial tenemos lo que son 7 temas. En 2025 uno vino 7 temas, en 2024 vino 2 temas, siendo el que van a variar lo que es la muerte celular. Muerte celular a veces lo toman para parcial, pero también hay otras oportunidades donde lo toman para final. Cabe recalcar eso. En parcial tenemos a teorías de origen de la vida, bases moleculares, célula procariota y eucariota, membrana celular, matriz citoplasmática, citoesqueleto, organelas y tráfico vesicular. Y bueno, como su plus, muerte celular. Un consejo que les doy ahorita es que aseguren parcial, porque normalmente, como hasta los mismos profesores en clase les van a decir, el parcial es muy fácil a comparación del final, porque en el final, si tienen amigos que ya han llevado el curso, van a poder decirles de que sí, el nivel es bastante alto a comparación de lo que es el parcial. Así que si pueden, mátense estudiando para lo que es este parcial y aseguren con muy buena nota, porque que yo recuerdo han llegado hasta 18, 19 de nota en lo que es solamente parcial de biología. Siendo, por ejemplo, los temas más fáciles de aprender o que no hay tanta complicación es, por ejemplo, el de hoy día, que es teoría del origen de la vida, bases moleculares, algunos lo dominan bastante bien, y célula procariota y eucariota. Los temas más complicados, entre comillas, de parcial, para que lo tomen en cuenta, o los que más tiempo les va a tomar estudiar, son tráfico vesicular, eh, citoesqueleto. Citoesqueleto es muy importante, también bastante pesadito. Mm, Y diría muerte celular, pero por la cantidad de PPTs. Pero no es porque sea complicado. Los que más dificultad tienen, los que tienen más complejidad son los de puntito rojo en específico. Un datito que yo les puedo dar también para su examen de parcial es que citoesqueleto lo dicta mi doctora de seminario, la doctora Mónica, y normalmente viendo el banquito de los exámenes, viene mucho de lo que ella explica en teoría y la lectura de seminario que ahorita lo voy a explicar, ese bloque. En tráfico vesicular lo dicta el doctor Lezama. Para mí también es muy buen doctor, no llevé seminario con él, pero en teoría me gusta cómo explica porque explica tan bonito las imágenes que te hace recordar bien para el examen. Y justo sus preguntas vienen del examen, vienen de sus imágenes en el examen, ¿sí? Para que lo tengan de datito ahí, para que puedan apuntar en su libretita en el momento de la teoría. Luego, en el final, tenemos sistemas de interacción celular y uniones intercelulares, transducción, biotecnología ética, organelas, núcleo, replicación, intercepción, traducción, regulación genética. Ok, todos estos temas, por favor, apréndenselo al derecho y al revés, porque son fundamental para poder aprobar su final. Las tres últimas clases lo dicta la doctora Johanna. La doctora Johanna también explica muy bonito. Si tienen la oportunidad de tener seminario con ella, aprovechenlo un montón. Y una recomendación por mi parte es que si tienen dudas en el momento de la teoría, pregunten. En serio, no se queden con la duda, porque al menos esa duda puede ser que te saques un 0,5 más y puedas pasar el curso. Luego, síntesis de interacción celular y uniones intercelulares lo dicta también el doctor Lezama. Presten mucha atención a lo que diga el doctor de sus imágenes, como ya lo dije. Biotecnología, creo que lo dictó el profesor 2025-1, lo dictó otro profesor que lo dictó para mí, así que ahí no les podría dar un ejemplo específico. Y bueno, la primera cara del examen normalmente es del tema 8 hasta el tema 11, por decirlo así. Y la otra cara ya es como tema 12, 13 y 14, porque son los temas más complejos, los temas más cargados y los que realmente tienen que aprendérselo como un tatuaje, porque lo van a ver en futuro en diferentes cursos. Eso es
por parte de teoría. Como nosotros ya sabemos, el examen parcial vale 50% de nuestra nota total y el examen final vale el 50% de lo que es la nota final del bloque de teoría. En seminario, estoy tratando de darles algunos tips porque la verdad su ciclo por esta malla está bien cargado. Tienen 4 cursos filtros o inclusive 5, si mal no recuerdo. Así que la organización y muy buenos consejos de métodos de estudios les va a servir muchísimo. En seminario. En seminario cada semana van a tener una y creo que 2 semanas tienen hasta 2 lecturas. En 2 semanas. No me acuerdo cuáles semanas en específico son. Pero una recomendación que les doy por mi parte es que impriman o si tienen la facilidad de una tablet, un iPad, descarguen la lectura y empiecen a subrayar, a hacer notitas al lado de su lectura y que cada cierta cantidad de párrafos o cada subtítulo, cuando acaben cada bloque de subtítulo, hagan como un resumen con sus propias palabras. En caso del subrayado, por ejemplo, pueden poner amarillo en lo que es el título, verde en el subtítulo, palabras clave, apréndanse mucho palabras clave, que viene también en el examen. De color morado, por ejemplo, en la imagen ponen de color morado, definiciones azul y como ustedes gusten, del color que a ustedes les quede más, son muy visuales. También otro método que pueden utilizar es mapas conceptuales. Por ejemplo, yo me guío mucho por mapas conceptuales, me guío también por las palabras clave, así que yo en vez de hacer un resumen del subtítulo, por decirlo así, del contenido del subtítulo, yo hago como un mapa conceptual del subtítulo y lo uno con los demás subtítulos y su mapita chiquito con el título grande. De ahí les voy a hacer un ejemplo cuando terminemos el tema que voy a dictar hoy día para ustedes. En seminario, sobre la evaluación, el pasito, si mal no recuerdo, llega a ser del 80 o inclusive al 100% de lo que es tu nota de seminario. Por ejemplo, en semana 1 sacaste 16 en el pasito. Ya, tu nota en el aula virtual va a ser 16. O puede ser 17, 18. Inclusive con dos puntos más, porque según su sílabus, dice que eso ya es independiente del doctor, que les puede valer 1 o 2 puntos por su participación, por su asistencia o otras cosas más. Pero eso es criterio del doctor. Así que ahorita solo enfóquense en sacar muy buena nota en su pasito. De ahí otra cosita más de seminario. En teoría y seminario están muy conectados, también práctica, pero más teoría y seminario. En teoría van a dictar profes que dictan en seminario. Y cada profesor que dicta una teoría es el profesor encargado de mandar las preguntas para el examen parcial y el examen final. Si, por ejemplo, a ustedes les toca con la doctora Mónica y les enseño a ustedes teoría de la clase 4, que es membrana celular, aprovechen en preguntar en su seminario a la doctora al final de su clase, doctora, una consulta, ¿qué cree que es uno de los puntos más clave que nosotros nos tenemos que llevar del tema de membrana? Y ahí la doctora les va a responder con mucho cariño y mucha sabiduría. Así que ahí pueden sacar como unos datitos para poder sacar la mejor nota en sus exámenes. ¿Sí? Y en práctica los pasitos son un poquito más elevados de nivel. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una guía. Tienen una guía, un PPT netamente de práctica. Tienen un informe y en algunos pasitos viene lo que es también lo que es PPT de teoría. ¿Sí? Entonces, para práctica, sí o sí, guía estudiada. Puedes subrayar, puedes exponer solito en tu casa o a tu peluche si aprendes así lo que tú entendiste en la guía para poder memorizarlo. El PPT de práctica, échale un vistazo porque a veces en los pasitos vienen imágenes que están netamente en el PPT de práctica. Te piden señalar qué es
o qué puede generar, por decirlo así, y entre otras cositas más. El informe. Esto le tienen que preguntar muy bien a sus doctores de práctica. ¿Por qué? Porque algunos, por su criterio de evaluación, toman mucho en cuenta la presentación del informe. Por ejemplo, tengo amigos que hacían sus informes de 2 caras, 3 caras, con mínimo 3 bibliografías, todas escritas a mano, pedían dibujos, pedía que esté organizado, hasta con marco, o con el logo de la UCMP, y así. Pero había tenido otros amigos que solo presentaban un informe respondiendo a las preguntas que nos dejaban en la guía de práctica, y nada más, no les pedían bibliografía, no les pedían tan a profundidad como otros doctores, pero a ellos les preguntaban sobre su informe. O si no, hay otros doctores que prefieren que ustedes les respondan en clase, que sepan responder o les traigan material adicional. Así que mi recomendación práctica es al final de su primera sesión o en mitad de clase cuando el doctor diga preguntas, ustedes pregunten, doctor, buenos días, tenía una consulta, quisiera preguntar cuál es su criterio de evaluación, qué podría yo hacer para poder entender mejor tal tema, o cómo quiere que mis informes sean presentados, para poder obtener, como siempre, la nota más alta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre los pasitos, sobre los informes, sobre los seminarios, sobre teoría? Si tienen alguna pregunta, escríbanlo normal en el chat o enciendan su micro. Yo con gusto les respondo. Hola, ¿ninguna? Para seguir. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ahora sí, empezamos lo que es el tema de la clase. El día de hoy vamos a ver el primer tema de biología celular y molecular, que es teorías del origen de la vida. Acá, antes de empezar con un mapita que les hice, quiero explicarles primero la definición del ser vivo y la vida. Normalmente nosotros pensamos que es lo mismo y la verdad no. Normalmente la vida es lo que nosotros tenemos como idea de lo que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es la vida, no es el ser vivo. La vida es, si quieren subrayenlo, porque voy a pasar el PPT, no se preocupen por eso. Vida es la capacidad de un ser de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos, reproducirse y morir a lo largo del tiempo o inclusive evolucionar. Quédense con las palabras clave de metabolizar, responder a estímulos, reproducirse y morir. ¿Ok? En cambio, el ser vivo es cualquier sistema. Un humano, una bacteria, no, un humano, un animal, cualquier sistema químico capaz de, como mínimo, que sí o sí debe tener la capacidad de transferir su información molecular por autorreproducción o de evolucionar. Así que sí o sí, una palabra que que les pueda ayudar a descartar en el examen es ser vivo, transferencia de información molecular. En cambio, vida es lo que nosotros normalmente relacionamos. Nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos, reproducirse y morir. Ok, teniendo bien en cuenta esto, ahora sí empezamos con teorías del origen de la vida. En sí tenemos cuatro teorías del origen de la vida. Tenemos al creacionismo, generación espontánea, panspermia y teoría del origen químico, siendo este último el más aceptado. Ahora sí, hablaremos del creacionismo.
Si yo les digo creacionismo y ven la imagen que les puse en el PPT de un ser celestial, de Diosito, por ejemplo, ¿ustedes a qué creen que se va a relacionar esta teoría? Chicos, chicos, Fabricio, ¿a qué crees que se va a relacionar esta teoría? Si hablamos de creacionismo, si se llama así, y te pongo una imagen de la divinidad. Ok, ya. Si hablamos de creacionismo y hablamos de lo que es un ser divino, ¿sí? En esta teoría vamos a hablar de que todo el, todo el- todo ser vivo se va a crear por medio de una fuerza sobrenatural o una fuerza divina. O sea, que va a haber van a aparecer, van a spawnear así de la nada todos los seres, tanto tipo, van a spawnear niños, van a spawnear adultos, de todo. Van a ver perritos chiquitos, perritos grandes, perritos medianos, van a spawnear, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque esta teoría, lo más representante de este es el inmovilismo de las especies. O sea, no va a aceptar lo que es el desarrollo o cambio de las especies. Todo va a estar fijo. No va a aceptar que un perrito chiquito vaya evolucionando, vaya creciendo hasta su tamaño que es. No. Él dice, si es un perrito chiquito, se queda como un perrito chiquito. Si es un perrito grande, se queda como un perrito grande. Nunca fue un perrito chiquito. No sé si me llego a explicar bien. Pero a eso se trata el inmovilismo de especies, que no hay un cambio, que todo se queda tal y cual como esta fuerza divina o sobrenatural lo creó. Y claro, esta teoría ha sido ignorada. ¿Por qué? Porque no se puede verificar. Luego tenemos a la generación espontánea. Para esta teoría tienen que aprenderse que acá va a haber dos personajes principales, Aristóteles y Francisco Redi. Tenemos primero a Aristóteles. Aristóteles va a decir que todo lo que es, todo se genera, todo se va a crear de una manera espontánea. O sea, de las de los huevitos van a nacer moscas y así todo se va a originar. No. Eh, Acá dicen de que esta teoría habla de que la vida va a nacer de materia inerte. Eh, por ejemplo, el barro, estiércol, la ropa sucia, entre otras, sin, ning- sin ningún proceso anterior. O sea, como que del barro sale vida. No tiene lógica, pero para ese tiempo se creía en lo que Aristóteles decía. Pero aquí tenemos a Francisco Redi. Francisco Redi dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí la vida no se genera así. Entonces va a refutar a Aristóteles. Acuérdense, Francisco Redi refuta, es un versus, va a refutar a Aristóteles. ¿Y cómo le va a refutar? Va a refutar esta teoría por medio de una observación, que es un envase con carne podrida. Como nosotros sabemos, cuando la comida está empezando su proceso de putrefacción, o sea, cuando ya se está malogrando, eh,
da un olorcito feíto. Y eso le llama la atención a las moscas. Entonces, si tenemos un frasco, así, un frasco abierto, acá está nuestra carnecita, entonces este olor que va a desprender va a llamar la atención de las moscas. Pi, 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 van a llegar acá. Y eso es lo que dijo Aristóteles de que sí, que la carne crea moscas, que sí existe la generación espontánea, que mi teoría está bien. No. ¿Por qué? ¿Cómo lo refutó Francisco Rey entonces? Francisco Rey dijo, ok, si tu teoría es verídica, no habría ningún problema en que este recipiente sea tapado por ejemplo, una gasa. Como nosotros sabemos, las gasas como que son de papelito y que como una mallita de algodón. Entonces, acá Francisco Rey puso el recipiente con una mallita. Aquí está la carnecita en putrefacción. ¿Y qué pasa? Acá el olor se sigue saliendo. ¿Por qué? Por los huequitos que tiene la gasa de por sí. Entonces las mosquitas siguen acercándose al recipiente, pero ya no están en la misma carne, que es lo que Aristóteles utilizaba para sustentar su teoría, de que de la carne salía la vida, o de la materia inerte, o de la materia que se está descomponiendo. No, porque las moscas, en este caso, ya se quedaban encima de la gasita. O sea, ahí se puede comprobar que la carne no creaba la vida, no creaba las moscas, sino que solo las atraía. Y Aristóteles decía, pero no, que creo que mi teoría está bien, y entonces hizo una última prueba, que es la siguiente. Ahora sí, con pergamino. En este ya no se va a esparcir el olor, que el olor solo se va a quedar en el recipiente porque ya no hay huequitos para que salga el olor de la carne putrefacción. Entonces, como se ve en esta imagen, en estas tres envases, ninguna mosca se está acercando. ¿Por qué? Porque el olor de la carne podrida ya se queda solo en el envase. Y ahí es como Francisco Rey refuta a Aristóteles diciendo, quedando así que la generación espontánea es una teoría errónea y que no se va a tomar en cuenta. Y bueno, todo esto pasa en 1668. Microorganismos y caldos de cultivo. Acá también tenemos a otras dos personas, dos enemigos, por llamarlos así, que se llaman Needham y Spallanzani. Needham, por ejemplo, ven este positivo, hace referencia que apoya lo que es la generación espontánea. En cambio, Spallanzani refuta, al igual que Francisco Rey, sobre la generación espontánea. Acá tenemos la descripción. Apoya la teoría de generación espontánea. Needham va a decir sobre la presencia de microorganismos en caldos de cultivo por fuerza vital. Vital no, vital. En cambio, Spallanzani dice, igual que Reddy, refutó la teoría de generación espontánea mencionando que un organismo surge de otro organismo. Acá tenemos el experimento que ellos dos hicieron. Experimento de John Needham y experimento de Lázaro Spallanzani. En el caso de John Needham, por ejemplo, vamos a crear una sopa, un caldo de gallina. Pónganse en su idea de que ahorita están creando una sopa de gallina. Ustedes son John Needham. Entonces yo voy a agarrar mi olla donde está mi sopa y voy a calentarla. Ok, lo voy a calentar, pero yo no le pongo tapa. Yo dejo la olla sin tapar. Entonces lo caliento y luego, ok, ya está calientita. Lo dejo a un lado, fuera de la hornilla, y lo dejo enfriando. El frasco se queda abierto porque nunca le pusiste tapa. Entonces, luego de un tiempo, por ejemplo, esperaste 10 minutos a que se enfríe tu caldo, entonces
vas a ver la cocina, ves la olla y hay un montón de microorganismos en tu caldito. Entonces llega tu amigo o tu archienemigo, Lázaro Spallanzani, donde dice, ok, mi caldo, yo también quiero caldo de gallina, pero en el mío no se va a crear microorganismos. Entonces él pone su caldito de gallina en la hornilla y lo empieza a calentar. Primer paso. Pero acá viene la diferencia entre ellos dos. Cuando él empieza a... Él lo saca de la hornilla, él le pone un, una tapita, algo que lo cubra a la olla. Entonces va a ser un frasco sellado. Entonces va a dejar también 10 minutos, igual que su archienemigo. Pero acá no hay crecimiento en microorganismos. ¿Por qué? Porque había una tapa de por medio. En cambio, cuando sacó la tapita y deja lo que es su olla abierta, va a haber un crecimiento de microorganismos, donde se refuta igual que en la carne, en putrefacción, que los microorganismos son llamados por la comida, que son llamados por la carne o alimento que esté en descomposición, que son llamados, que no los crea de por sí. Porque si en sí, por ejemplo, como estamos hablando en este caso, el caldo creaba estos microorganismos, tapando el envase o no, sí o sí hubiese habido, sí, sí creo que sí, hubiese habido lo que son los microorganismos. Pero no, tapado no hay. Entonces, esta teoría de generación espontánea vuelve a ser rechazado. Entonces, generación espontánea, no, tachado. Seguimos con otra prueba y esta vez la definitiva. El matraz de cuello de cisne. Acuérdense el nombre de la persona, del científico que hace este experimento, que es Luis Pasteur. Matraz de cuello de cisne por Luis Pasteur. Él va a desenterrar de manera definitiva la idea de la generación espontánea, demostrando que el ser vivo solo procede de otro ser vivo. Entonces, un ser vivo van a ser de la unión de ser vivo 1 y ser vivo 2. A esto se le llama, todo este proceso es llamado biogénesis. Biogénesis, disculpen. Biogénesis. Acuérdense de esa palabra porque si ha venido en examen. Acuérdense bien esto. También han preguntado el nombre de la persona que propuso o hizo el experimento de lo que es el matraz del cuello de cisne. Acuérdense eso. De ahí. Acá vemos, es parecido al proceso anterior. Va a haber un matraz al cual se le va a vertir un caldo vertido en el frasco. Paso 1. Cuello en el frasco curvado con calor. Paso 2. Hervido de caldo. Paso 3. Y paso 4. Polvo y microbios retenidos. Ok, esta es la prueba definitiva de que el caldo no crea, al menos este caldo, no va a crear lo que son los microorganismos, solo los va a llamar, solo por su olor va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, si el caldo realmente creaba los microorganismos, tapado o abierto, va a crearlos. En cambio, acá está abierto, el matraz está abierto, no hay nada taponado, pero el cuello no está en vertical, sino está medio ondeado. Entonces, para que los microorganismos puedan pasar, se van a quedar atorados justo en este circulito que hay en la imagen. Van a quedarse atorados ahí. Por eso dice acá polvo y microbios retenidos. Lo que da a entender de que las mosquitas vinieron y llegaron acá. No es como que surgieron del mismo caldo. Entonces, el frasco vertical, el caldo permanece sin microbios.
En cambio, si el frasco va a estar inclinado, van a darle posibilidad, al momento de mover ese matraz, a que los microorganismos hagan su caminito, su caminito, su caminito, hasta llegar acá. Y sea un caldo contaminado con microbios. Entonces, acá se refuta de manera definitiva, refuta generación espontánea por completo. Pero acá hay algo en contra de esta teoría. ¿Qué es? Que no resuelve la pregunta sobre el origen de la vida y la ciencia aún no logra explicarlos. Ellos solo refutan, bueno, Louis Pasteur con su experimento, Spallanzani, que estaba en contra de Needham, Francisco Rey, solo estaban refutando que esta teoría no era la manera en cómo que la otra persona decía que se origina la vida. Pero igualmente no resuelve la pregunta que se está buscando, el origen de la vida. Ok, si no se crea ahí, entonces, ¿cómo se crea esta vida? ¿Cuál es el origen de la vida? Y para ese tiempo aún la ciencia no lograba explicarlo. Entonces hubo otra teoría, panspermia, teoría de panspermia de la vida, planteada por Augustus Arrhenius. Acuérdense también este nombre en específico, por favor, porque también viene en examen. Teoría de panspermia, acuérdense de Arrhenius. La vida en la Tierra se propagó de otro sistema nuestro por medio de esporas de microorganismos que viajaban en meteoritos. Tenemos a planeta X y tenemos nuestra planeta Tierra. Acuérdense, panspermia con P de planetas. Arrhenius dice de que el planeta X tenía esporas. Espora. Estas esporas son esporas de microorganismos. Entonces, todas estas esporas iban a juntarse en un meteorito, el cual iba a ir en un viaje a la Tierra. Ok, medio descabellado esta teoría, pero tiene lógica. ¿Por qué? Porque tenía a favor algunos puntos. Que en algunos meteoritos se encontró moléculas orgánicas, o sea, como en este caso los aminoácidos, que también, si tenemos aminoácidos, si tenemos lípidos, tenemos ácido nucleico, es como indicio, te puede llegar a dar un indicio de vida en donde este se encuentre. Y el otro punto a favor que tenía esta teoría es que algunos meteoritos llegados a la Tierra tenían fósiles de lo que serían bacterias, ¿sí? Pero en contra tenemos de que esta teoría en sí no te dice tampoco cómo se origina la vida, solo te dice de que la vida de que hay en planeta X se transporta a lo que es el planeta Tierra. No te dice cómo es que esta vida se crea, solo que se transporta a otro lugar. ¿Sí? Por eso, acuérdense, palabra de panspermia, trasladada, vida trasladada. Ahora sí, pasamos con la teoría más aceptada, que es teoría del origen químico de la vida. Esta fue expuesta por Oparin y Hallen. Como siempre les he dicho por ahora, acuérdense el nombre de cada persona que propone su teoría. Esto fue en el año 1923. Acá se va a regir por la formación de coacervados que dieron lugar a protobiontes. Ahorita vamos a ver lo que son protobiontes, no se preocupen. Esta teoría va a explicar el origen de la vida a partir de la evolución química y los fenómenos físicos de la materia. Las moléculas orgánicas simples se forman a partir de materias primas simples. O sea, molécula orgánica simple, molécula orgánica simple va a venir. Yo, en mi caso, en mis apuntes,
cuando hago como una llave debajo de una palabra, es que eso que estoy poniendo en llave procede de tal cosa. En este caso, las moléculas orgánicas simples proceden de las materias primas simples. Ujú. Ok, Daira, discúlpame, pero no te entendí mucho. Ya. Esta imagen sí es un poquito más complicada de entender, así que yo les voy a tratar de explicar de una manera más simplificada. Acá tenemos una atmósfera. Si ven, acá hay una nubecita y también hay una atmósfera. Uy, todo esto. Uy, 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 uy. Ya. La atmósfera primitiva, porque se llama así, una palabra clave que puedan hacerles recordar teoría del origen químico de la vida, además de coacervados, es la palabra clave atmósfera primitiva, o sea, una atmósfera antes de la vida, era anaeróbica. Su característica de esta atmósfera, anaeróbica. ¿Y a qué se refiere con anaeróbica? Es que no presentaba aire. Era una atmósfera anaeróbica y reductora en el cual podemos encontrar compuestos hidrogenados. En la... Ayuda. Chicos, disculpen, no sé qué pasó. Por favor, inicio. Hola. Hola. Mm, Hola. 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 ¿Me escucha? Fabricio, confírmame, por favor. Ujú. Ya. Voy a de nuevo compartir pantalla. Ya. Ya. Em, Discúlpenme, en serio no sé qué pasó. Así que tomamos de nuevo lo que es teoría del origen químico de la vida. Lo que les decía, les estaba explicando lo que es la imagen. Ok, la atmósfera primitiva era anaeróbica y reductora. Por ello vamos a encontrar lo que son unos compuestos hidrogenados. Por ejemplo, el metano, el amoníaco, el metano, el amoníaco
el vapor de agua, que es otro compuesto, el, el dióxido de carbono y el H2S. ¿Ok? Estos elementos van a poder reaccionar con un rayo cósmico. Aquí se ve como un rayito. No sé si lo pueden llegar a observar. Un ratito voy a borrar algunas cositas para que no se vea tan rayado. Ok. Estos elementos van a poder reaccionar con lo que son las descargas eléctricas que van a haber de otras nubes. ¿Ok? Y estas descargas eléctricas van a ser desarrolladas por lluvias, donde estas gotitas son compuestos por lípidos y otras moléculas orgánicas. Esas van a interactuar generando un calo primitivo. O sea, las gotitas que salen de acá van a llegar a lo que es un calo primitivo. Y van a ir poco a poco, como se ve acá, evolucionando, alcanzando un gran tamaño y siendo más estables. Antes de llegar a la célula se van a llamar coacervados. Justo acá lo subrayé. Coacervados. Que es una esfera coloidal. Finalmente, estos coacervados, que son ricos en polímeros, va a dar lugar a lo que son la primera célula, que son los protobiontes. Por eso se dice que los coacervados dan lugar a los protobiontes, ¿sí? Pero, ¿por qué esta teoría es la más aceptada? No entiendo. Esto se debe porque esta teoría tiene un respaldo, un experimento de respaldo llamado experimento de Urey y Miller. Experimento Urey y Miller. Acá tenemos un compartimiento, atrás no es. Pongámosles como una bolita llena de agua de océano que va a sufrir lo que es aumento de temperatura por medio de un, un encendedor, por medio de calor. Entonces este océano se va a calentar, y cuando el agua se calienta, sí o no, que sale como un vaporcito. Este vapor va a subir, va a subir, va a subir y va a hacer todo este trayecto hasta llegar a lo que es una bomba. Una bomba de descargas eléctricas, como pasaba en la imagen anterior, donde las nubes tenían descargas eléctricas para lo que es la otra nube en esta atmósfera primitiva. En cambio, estas descargas eléctricas van a ingresar a lo que es la bomba y va a estar junto con los demás elementos, como es el H2O, el hidrógeno, el amoníaco, el metano, el nitrógeno, el dióxido de carbono. Y luego, ese producto va a pasar por acá, donde va a haber una refrigeración con agua fría. El agua fría va a pasar por aquí, ti, 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 y va a dar lugar acá abajito, en el matraz, una mezcla de moléculas orgánicas. O sea, ahí se comprueba que la teoría es correcta, porque las moléculas orgánicas, como nosotros sabemos, las macromoléculas son los aminoácidos, las proteínas, los lípidos y todo ello, y con ello podemos nosotros saber que se va a generar vida, o es lo más probable. Entonces, como definición del experimento de Bray y Miller, es un sistema cerrado donde van a simular la atmósfera primitiva, que es característica esencial de la teoría química del origen de la vida. Después de las moléculas orgánicas, que son también que son los conservados, se va a generar lo que son los protobiontes.
Entonces, ¿qué es un protobionte? El protobionte es un formado a partir de precursores simples, como los gases que abundan en esta atmósfera primitiva. Entonces, de la atmósfera primitiva vamos a tener diferentes moléculas hidrogenadas, que son los precursores simples, que se van a unir junto con las descargas eléctricas y todo ello, y va a haber una mezcla de moléculas orgánicas. En la mezcla de moléculas orgánicas se va a dar lo que son los coacervados, como habíamos dicho, y luego de pasar de van a pasar de coacervados a lo que es la célula. Pero en este caso va a pasar a una célula muy antigua, muy pre-inca, por llamarlo así. O sea, no sé si se me entiende. O sea, que sea muy antigua o antigua. Entonces, vamos a dar origen a los protobiontes. Estos son los abuelitos, los patriarcas de las células, por llamarlos así. ¿Ok? Estos son precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Son una conjugación de microesferas de proteína, carbohidratos, lípidos y otras sustancias. Molécula de ARN tiene la capacidad de autorreplicarse y actuar de molde para la síntesis de proteínas. Ok, muchos entienden más por imágenes. Esto es un protobionte, ¿sí? Esto es un protobionte. En la definición que les dije, dije que los protobiontes eran una conjugación de microesferas. En esta imagen, no sé si se puede llegar a alcanzar a ver bien, pero son como bolitas. Son uniones de bolitas que están encerrados por medio de una invaginación en membrana. O sea, estas bolitas van a estar encerrados por una membrana. ¿Y estas bolitas de qué van a hacer? Son bolitas, son esferas de moléculas orgánicas, como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y otras sustancias orgánicas. Esto quiere decir que si hay presencia de estas moléculas, es un índice de vida. Es como, como ya se los dije antes, es como, ok, acá se puede originar la vida. ¿Sí? Acá vemos unas bolitas de color morado. Esto es el ADN y el ARN que ellos poseen. Ellos tienen moléculas de ARN y estas moléculas de ARN tienen la capacidad de autorreplicarse y de actuar de un molde para la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que es la síntesis proteica? Lo van a ver ya en tema de final, así que no se preocupen. Acá solo entiendan de que los protobiontes son el abuelito, son el patriarca de toda esta familia de células, de esta familia evolutiva. ¿Ok? Así que primero tenemos a la célula protobionte. De los protobiontes van a nacer las procariotas y de las procariotas vienen las eucariotas. Se puede decir que cada uno es como un modelo de celular. Pónganlo así. Este es mi celular más antiguo, mi celular iPhone iPhone 7. Mi procariota es mi iPhone 11. Y mi eucariota es mi iPhone, eh, ¿cuál hay? 13 creo que hay, o 16 si mal no recuerdo, que es el más actual. Corríjame, please, si estoy equivocada. Pero a lo que me quiero referir con esta manera de recordarlo es que el protobionte es, como por decirlo así, el origen, es el más antiguo. Entonces, iPhone 7, protobionte, iPhone 11, procariotas. Y la célula eucariota, que es la más nueva, por decirlo así, con las últimas mejoras, es el iPhone 13 o el iPhone 16. ¿Ok? Para que se acuerden. Ya para ya acabar con las teorías, vamos a hablar sobre Lynn Margulis, que es la creadora de la teoría endosimbiótica. Lynn Margulis va a describir que la aparición de células eucariotas como consecuencia de incorporaciones simbióticas.
de diferentes bacterias de vida libre. Ok, no entendí nada. Acá tenemos una imagen. Esta es una célula huésped procariota original. Esta es una, o sea, si es procariota, es más antiguo que la eucariota. Aquí tenemos nuestro celular de iPhone 16. Es medio primitivo, entonces va a tener su ADN así. Y así todo enradito, no tiene nada, está bien, está un poquito viejito. Para la actualidad está un poquito viejito. Entonces, le va a decir la bacteria, célula, por favor, ¿me puedes hospedar? Necesito un hogar. Y la célula procariota le va a decir, ok, quédate conmigo. Entonces, esta bacteria aerobia se va a invaginar. Por acá dice invaginaciones múltiples de la membrana plasmática. Acá la bacteria aerobia, acuérdese, aerobia se va a invaginar. Entonces, cuando se va a imaginar, va a pasar de ser una bacteria aerobia a una mitocondria. Pero si fuera una bacteria fotosintética, espérense un colorcito, pero si fuera una bacteria fotosintética, crearía los cloroplastos. ¿Sí? Esto también es pregunta de examen, acuérdense. En la teoría endosimbiótica es por medio de Luis Marguis. ¿Y qué dice esta teoría? Que la invaginación de una bacteria va a crear una organela. En este caso, la bacteria aerobia va a crear la mitocondria en la célula eucariota, pero la bacteria fotosintética va a crear los cloroplastos. O sea, se van a convertir, van a evolucionar a cloroplastos. Entonces, en resumen, célula procariota está ahí. Va a venir bacteria y le va a pedir hospedaje. La célula procariota va a decir sí, quédate conmigo. La bacteria aerobia va a invaginarse en la célula y va a crear, se va a evolucionar a esa mitocondria. Pero si la bacteria es una bacteria fotosintética, va a invaginarse y va a crear los cloroplastos. ¿Ok? Ok. Ahora sí, antes de pasar a la otra parte de la clase, quería hacer un mapita. A ver. Para que le puedan tomar captura y quedarse justo con eso y lo puedan tener a la mano. Algunos, como les dije al inicio, tienen un poco de memoria más visual. Se acuerdan más de los mapas conceptuales que ellos leen o que ellos hacen. Así que, como resumen de la primera parte de la clase, tenemos teoría de origen de la vida. Tenemos 4 teorías. Una, la del creacionismo. La segunda, si mal no recuerdo, era la de generación espontánea. Luego le seguía la panspermia. Y por último tenemos a teoría del origen químico de la vida. Si hablamos de creacionismo, nos referimos a lo que es la fuerza sobrenatural o una fuerza divina. Eso es una palabra clave que se lo pueden quedar. Fuerza sobrenatural. Y otra palabra clave sería inmovilismo
de especies. Esas son las palabras claves que ustedes se tienen que acordar para su examen. En generación espontánea, ok, ¿de qué nos vamos a acordar? Que se genera la vida, se crea la vida de una manera espontánea, o sea, de materia inerte va a salir la vida de la nada. Materia inerte. Y acá se tienen que aprender bien, se tienen que aprender bien lo que son las sustentaciones. Tenemos 3 pruebas. Primero tenemos la batalla de Aristóteles versus Redi. Luego tenemos a Needham versus Spallanzani. Ay, me comí una N, dice sí, Spallanzani. Y finalmente tenemos a... teníamos a una más, déjeme ahorita recordar. Tenemos a la última prueba, la definitiva, que es el matraz del cuello de cisne. Y esta es creada por Luis Pasteur. Lo voy a escribir más bonito para que le puedan tomar captura. O si no, ustedes vayan escuchando la clase, hagan un poquito de apuntes que les puede servir para la primera clase. Y ya van preparadísimos. Seguimos con la tercera teoría. Panspermia, acuérdense, P de planeta. En panspermia, acuérdense, la palabra clave en sí es el planeta. Planeta o como nosotros sabemos, los planetas están dentro del sistema solar, por ejemplo. Acá estamos hablando del sistema solar. Acá, panspermia, meteorito. Y traslado de lo que es la vida. Y finalmente, teoría del origen químico de la vida. Acá acabo de recalcar la más aceptada, la que quedó como la verdadera. La más aceptada. Aquí la palabra clave es coacervadas, atmósfera, primitiva, y su experimento es el experimento de Urey y Miller. Chicos, si quieren hablar, si quieren añadir más o alguito del mapa conceptual que estoy haciendo, díganme, yo lo pongo aquí para que le tomen captura, o si no, ya añádanlo en su mapa que estén haciendo en su casita. Lo voy a dejar un ratito aquí para que puedan tomar captura. Disculpen la letra. No estoy tan acostumbrada a escribir por tablet. Ya, ahora sí. Ay, mi letrita está feita. Disculpen. Ya, ahora sí. Espero que ya todos hayan tomado la captura. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está bien.
Ahora sí, seguimos con la última parte de la clase. Ahora vamos a hablar de teorías de la evolución. Cuando la vida surge sobre la Tierra, se nos va a plantar una nueva interrogante, una nueva pregunta, una nueva duda. ¿Cómo aparecieron todas las especies tan diferentes que existen hoy en día? Acá viene la palabra evolución. La evolución es cualquier cambio genético acumulado de una población de generación en generación. O sea, no, esto es embrio. Ya, quédense con la definición. Cualquier cambio genético acumulado en una población de generación en generación. Esto conduce a diferencias entre las poblaciones y explica el origen de todos los organismos que existen o han existido lo largo del tiempo. Ok. Aquí para las teorías de evolución tenemos a lamarquismo o transformismo y darwinismo. Sí. Y al neodarwinismo, pero eso solo se acuerdan de una palabra y ¡pum! Ya sacan la respuesta en el examen. Así que ahorita nos vamos a enfocar en donde más se podrían confundir, lamarquismo y darwinismo. En las teorías de evolución, el lamarquismo o transformismo, acuérdense las dos palabras, por favor, porque les puede venir en marcar la respuesta la correcta y no les ponen las características en el enunciado de tendencia a la complejidad, uso y desuso. ¿Qué teoría es? Le van a poner transformismo. Pero yo me acordaba que era lamarquismo. Es lo mismo, solo que con otro nombre, ¿ok? Acuérdense, por favor. Lamarquismo-transformismo. En 1809, Lamarck va a crear lo que es su libro, Filosofía Zoológica. Esta va a tratar sobre su hipótesis sobre la transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Especies actuales provenían de especies primitivas. Principios, tendencias de la complejidad. A más tiempo evolutivo, más complejidad se acumula. La adaptación de un órgano depende del uso y desuso, herencia de características adquiridas, transmisión de descendientes. Ok, lo más importante acá, uso y desuso. La ley del uso y desuso, acuérdense de esa palabra, también vino en el examen. Tendencia a la complejidad también es su característica principal también del lamarquismo. Y herencia a los caracteres adquiridos también es su característica propia de esta teoría. Aunque estos dos creo que lo pueden sacar por raciocinio, porque si esta teoría dice tendencia a la complejidad, o sea, que cada cambio, poquito a poquito, se va a ir adquiriendo en cada generación, o sea, herencia de caracteres adquiridos hasta llegar a una complejidad avanzada. Ya. Acá hay una imagen de su teoría, de su PPT, que dice, según Lamarck, las jirafas inicialmente tendrían el cuello corto. Aquí, primera imagen. Este se les habría estirado a lo largo, de manera alargada, para poder comer las hojas de los árboles. Los descendientes habrían heredado esta característica. Segunda imagen, tercera imagen. Ok, esto es hace 1 millón de años. Las jirafas habían nacido con un cuello chiquitito, un cuello corto a comparación del cuello tan largo que tienen en la actualidad. Pero, ok, ¿cómo es que se les estiró el cuello? Porque la primera jirafa que existió en el mundo, por decirlo así, era de cuello chiquito. Y ahora las jirafas que yo veo en el zoológico son de cuello largo. Ok, lo que pasó acá es que ellos utilizaron mucho su cuello. ¿Por qué? Porque tenían que comer. Cuando un órgano o una parte de nuestro cuerpo se ejercita mucho, va a haber cambios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso el cuello lo están utilizando para poder capturar, para poder comer las hojas de los árboles. Lo hacen por medio de su supervivencia. Entonces, este órgano, esta parte de su cuerpo, que es el cuello,
va a tratar de adaptarse. Va a adaptarse. Por eso acá dice, la adaptación de un órgano depende del uso y desuso. O sea, el cuello se va a adaptar. ¿Por qué? Es porque se está usando. Si un órgano no se está utilizando, si una extremidad no se va a estar utilizando, va a quedarse así como se creó al inicio. En cambio, el cuello es sumamente importante para las jirafas. ¿Por qué? Porque por eso van a poder comer del árbol, sus hojitas. Entonces, acá pueden sacar por la misma imagen ley de uso y desuso del cuello de las jirafas. Ok. Em, al pasar los años, a ver, pónganle más de 1000 años, ya ya las jirafas van a ir obteniendo de generación a generación un cuellito más largo para que se les pueda facilitar a los descendientes de estos, los originales, a comparación de los originales, los más recientes, pero no tan recientes, no sé cómo llamarlo, disculpen, van a tener el cuellito más largo. Y los actuales van a tener el cuello larguísimo, larguísimo, porque ya tuvieron un trabajo previo por medio de sus ancestros. ¿Por qué? Porque esta teoría dice tendencia hasta la complejidad. O sea, de lo simple que era su cuellito, que era un cuello simple, corto, han evolucionado hasta tal tamaño de su cuello, que los va a ayudar a seguir superviviendo en lo que es la Tierra. ¿Sí? Por eso se le llama una de estas a esta teoría, bueno, se le concede la característica de tendencia hasta la complejidad, porque desde los orígenes hay un cambio en generación que se va a acumular para poder llegar hasta lo más complejo, que es un cuello alargado. ¿Sí? Espero que se me haya entendido un poquito mejor esta parte de esta teoría. Si no, igualmente cualquier pregunta, pueden abrir el micro, pueden hablar o pueden escribirme al privado o en chat grupal ahorita del Zoom. Y finalmente, la última teoría, la teoría del darwinismo. Darwin se considera el padre actual de la teoría moderna de la evolución. En 1859 va a publicar El origen de las especies. En sí, Darwin tiene 3 principios. Elevada capacidad reproductiva de las especies, variabilidad dentro de las especies y selección natural. Ok, acá ya es diferente como en la imagen anterior. En la imagen anterior teníamos como primera imagen a jirafitas con cuello chiquito. Todas las jirafas eran de cuellos chiquitos. En cambio, Darwin puso en su primera imagen que las jirafas podían tener cuello muy cortito o muy largo o mediano, siendo ellos los más antiguos, los originales, por llamarlos así, originales. Los del medio no tienen un tamaño igual, como se vio en, ¿cómo se llama? Se vio en la imagen anterior de Lamarck. En cambio, acá solo se ve a jirafas con un cuello mediano y largo. Las cortitas, las cortitas que lo vamos a representar por un asterisco, ya no están. No están en esta segunda imagen. Y en la tercera, todas tienen cuello largo. Vamos a leer la descripción de la imagen. Según Darwin, en las poblaciones de las jirafas existía una cierta variabilidad. Unas tenían el cuello más largo que otras. Los individuos del cuello más largo estarían mejor adaptados y dejarían más descendientes. Con el tiempo, cada vez habrían más jirafas con el cuello largo. Entonces, en breves palabras, las originales que tenían cabello largo, cuello largo, van a poder dejar más descendientes, según esta teoría, y estos descendientes van a seguir viviendo
y van a generar, va a haber una reproducción así por generación en generación. Por eso, elevada capacidad de reproducción. Y acá viene la selección natural. Si bien las jirafas con cuello largos van a dejar más descendientes, las jirafas de cuello cortito ya no van a haber descendientes, porque nuestra jirafa llamada asterisco en la segunda imagen ya no existe. ¿Por qué? Porque es una selección natural, ya que como nos muestran en la imagen anterior también nos mencionan que ellos van a alimentarse por medio de las hojas de los árboles. Al tener ellos un cuello chiquito, ya no van a existir. Entonces ella no va a poder alimentarse, no va a poder, por lo cual no se va a desarrollar correctamente y no va a poder generar descendientes. Entonces, acá se viene lo que es la selección natural. Ahí va su característica de esta teoría. Y existe variabilidad dentro de las especies. Como vemos en la primera foto, en el grupo de originales, los primeros en aparecer, no es como que todos tienen el mismo tamaño de cuello, tienen diferentes tamaños de cuello, por lo que hacen referencia a la variabilidad dentro de las especies, hasta llegar a una similitud, que es que todas las jirafas tienen el mismo tamaño de cuello, o al menos están en un rango largo, en un rango largo, por llamarlo así, del cuello. Uh-huh. Ahora sí, para ya finalizar, un repasín. Estas son algunas preguntas para que puedan ir chequeando cómo es que plantean las preguntas de este tema en el examen. Primera pregunta, la ley del uso y desuso, ¿a qué teoría evolutiva pertenecía? ¿Nadie? Bueno, en sí la ley del uso y desuso es por medio de la marca. Acuérdense, uso y desuso. De ahí, una característica también de la marca, ¿alguien se acuerda? ¿Nadie? Ya. La marca tenía, si mal no recuerdo, tres características: la ley del desuso y del uso, la tendencia a la complejidad, complejo, y finalmente la herencia de esta complejidad, la herencia de los caracteres adquiridos. El darwinismo, que es lo último que vimos justo, es su alta reproducción, su reproducción evolutiva. ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo? Variabilidad de especies. Habían el grupito de los originales, de los primeros que se crearon, había jirafas con cuello largo, cuello mediano, cuello chiquito, variables. De ahí, ¿qué más? La selección natural, por ejemplo, que los de cuellito chiquito ya no iban a ya no iban a poder dejar sus descendientes y que iban a dejar de existir. Es de selección natural. Ah, y algo que me olvidé, el neodarwinismo. Aquí en neodarwinismo solo acuérdense de que si ven en el fiado, solo disculpen por favor un ratito. Porfa, un ratito. Disculpen, ya volví. Bueno, lo que les quería decir del neodarwinismo, normalmente no lo preguntan, sería raro que lo pregunten, pero igualmente, si ven lo que es la palabra
Síntesis. Síntesis moderna hace referencia al neodarwinismo. Una recomendación que yo les doy es que si van a banquear, no netamente memoricen el enunciado y la respuesta. No. Pregúntense realmente, ok, para mí, de tal enunciado, de tal pregunta, la respuesta es la A. Ok, pero ¿por qué? Porque la teoría de Lamarck dice, ¿cómo se llama? Que sus características son la ley del desuso y del uso, de la tendencia a la complejidad, de la herencia de los caracteres adquiridos. Ok. Entonces, sí es la respuesta A. Pero ¿por qué no podría ser la B? Ah, porque Darwin dice otra cosa, que Darwin dice de que hay una reproducción, una alta reproducción de especies, que hay variabilidad, selección natural, y así. Empiecen a repasar bien los bancos. O sea, realmente búsquense el por qué tal respuesta o tal alternativa es correcta con el enunciado y cuál es la incorrecta con el enunciado propuesto, para que así puedan tener un poco de active recall y puedan saber si realmente dominan el tema o si les falta aprender más de lo que es, por ejemplo, la teoría de la panspermia, o les falta repasar la teoría de origen químico de la vida, y así con todos los temas que ustedes repasen. Ahora sí, sigamos con las dos últimas preguntas del banquito. ¿A qué teoría del origen de la vida pertenece el siguiente enunciado? La vida en la Tierra se habría propagado, palabra clave, propagado, de un sistema solar a otro medio, a otro, por medio de las esporas. Acuérdense, yo les dije que había una teoría que lo tenían que relacionar con meteoritos, esporas y sistema solar o planeta. ¿Sí? Esta teoría es la panspermia. P de planeta, P de panspermia. Acuérdense, ¿sí? De ahí la teoría endosimbiótica hablaba sobre una... Ay, ahorita les doy la respuesta, ya. La generación espontánea hablaba de un calo, hablaba de que la vida se originaba de materia inerte, entonces esta no era. El creacionismo hablaba de una fuerza sobrenatural o divina, entonces no tiene nada que ver con esporas, no tiene nada que ver con sistema solar. El origen químico de la vida tiene que ver con atmósfera primitiva, tiene que ver con coacervados. Ok, esta no es. La endosimbiótica es otra cosa, entonces no es. El único que queda, y el correcto, es la panspermia. Luego, sigamos. Tenemos la última pregunta, que es teoría que describe la aparición de células eucariotas como consecuencia de simbiosis entre una protobacteria y una arquea. Ok, esto, disculpa, no sé, ok, no te preocupes, no te preocupes, si no sabes, está bien. Pero acá tienes una palabra clave, simbiosis. Simbiosis, simbiosis, simbiosis. Si leen simbiosis, acuérdense de Lynn Manway. Lynn Manway es la autora de la teoría endosimbiótica. La respuesta es endosimbiosis, endosimbiótica, donde una bacteria se va a unir a una célula para poder crear la célula eucariota. ¿Se acuerdan? Procariota va a tener la unión, una invaginación de una bacteria. Entonces, un ratito, por favor.
Ya. Ay, disculpa. Era el tablet de mi hermana. Ya. Ya. La procariota va a tener una imaginación de una bacteria que puede ser aerobia o anaerobia. Y esto va a dar como consecuencia en una célula eucariota, que puede tener mitocondria si es por medio de la imaginación de una bacteria aerobia, y si es una anaerobia va a ser no, si es una, disculpen, si una bacteria fotosintética va a ser unos cloroplastos. ¿Sí? Entonces el origen químico de la vida no habla nada de células eucariotas. Bueno, al final. Así que no. Creacionismo no tiene nada que ver, generación espontánea tampoco, y panspermia hablamos de un planeta, no hablamos de ningún planeta. Entonces, la única clave que quedaría sería la B, endosimbiosis. Como podemos ver en el banco, viene mucho de lo que es quién propone tal teoría, como vemos en la primera pregunta. Viene definición de la teoría, como se ve en la segunda pregunta. Y finalmente, en la tercera pregunta, vemos una palabra clave que podemos, gracias a ello, sacar la respuesta. Así que este primer tema, solo denle una leída, hagan un repasito de este tema, subrayen palabras clave, hagan su mapita, como les hice anteriormente, algo así. A ver que cargue. De teoría, palabra clave, característica o cómo se llama, palabra clave y qué personajes estuvieron en tal teoría, experimentos que hay en tal y tal experimento, unos datos más destacados de cada uno. Así que con ello damos por culminado lo que es esta intro a biología celular y molecular. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta del tema o una pregunta de cualquier bloque del curso, me lo pueden hacer llegar por medio del chat o por medio del grupo de WhatsApp. El PPT lo voy a estar pasando, no se preocupen, para que todos puedan ir a su primera clase sabiendo o puedan imprimir el PPT y puedan anotar ahí mismo algunos datos que diga el doctor en clase. Y esto sería todo por ahora, por mi parte. Realmente espero que les vaya muy bien este ciclo. Denle con todo a biología. Aseguren su parcial, por favor, aseguren su parcial con muy buena nota, que el final se viene muchísimo más pesado. Y, ay, me olvidé una recomendación para final. Es que van a ver mucho lo que es el tema de replicación, transcripción, traducción de señales, transducción, traducción, ¿qué más? Van a ver sistemas de unión celular. Dibujen, en serio, les va a ayudar mucho. Dibujen, aprendan a dibujar. No tiene que ser lo más bonito, tiene que ser un dibujo que realmente les sirva a ustedes. Y si les funciona, por ejemplo, a mí me funcionó aprenderme los procesos de replicación, transcripción, sobre todo, por medio de un cuento, donde vamos a tener el ADN, donde la helicasa, el personaje helicasa va a entrar a romper las uniones del ADN, los puentes de hidrógeno, y así. Yo me hacía mi propio cuento para poder acordarme en el examen todo el proceso, porque de eso también preguntan en el examen final. Así que aseguren parcial, y si no llegan a asegurar parcial, denle con todo al final, si se puede aprobar. Gracias, Daira, por la ponencia del día de hoy. Gracias por los consejos. Yo también he llevado biología con Daira y pues sí hemos logrado sobrevivir a este curso. Sí es un cursito que llega a ser como que muy filtro, así que chicos, pónganle muchas ganas al curso de biología. Y ya, eso sería todo. Cualquier duda la pueden escribir. Ahorita les voy a estar enviando el post por el chat, así que también pueden escribir cualquier cosa. Chao, chicos.